Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos una vez más de poder estar en la casa del Señor, profundizándonos con la palabra de Dios. Ya hemos visto varios de los libros a través de la Biblia, comenzando de Génesis hasta Segunda de Reyes. Hoy día vamos a continuar con lo que va a ser Primera de Crónicas. Pero antes de avanzar y caer en la trampa de adquirir tanto conocimiento sin repasar, me gustaría hacer un breve, bueno, es una mentira, vamos a hacer un repaso de las cosas que ya hemos hecho hasta ahora. Va a tomar tal vez unos 5 o 10 minutos de nuestra clase del día de hoy, pero creo que va a ser beneficioso para que podamos empezar a hacer el mapa en nuestras mentes de cómo el libro de la Biblia, el Antiguo Testamento, está todo unido hacia una misma dirección. Ahora, punto aparte, antes del repaso, es importante destacar que en la Biblia judía, ya el Torá, está dividido en 3 partes. La última parte, en la cual está dividido el Antiguo Testamento, termina con el libro de las Crónicas. Y originalmente era un solo libro, pero por razones de lo largo que era, como rollo, se tuvo que dividir en 2 partes. Lo mismo pasó con el libro de Samuel y también el libro de los Reyes. Pero el Antiguo Testamento para los judíos terminaba con el libro de las Crónicas. Ahora, los Salmos, los profetas menores y todas las otras cosas que vienen después en nuestra Biblia, que ocupamos los protestantes, estaban antes en el orden secuencial. No estamos diciendo de que acá terminaba el Antiguo Testamento para los judíos, sino posicionalmente, cuando uno leía el Antiguo Testamento o el Torá, terminaba con las Crónicas. Entonces, sabemos que las crónicas fueron escritas tal vez 100 o 200 años después de los sucesos que acá están mencionados. Ya tienen en mente todo lo que había pasado y están haciendo un análisis de por qué llegaron al punto en que llegaron. Van a estar añadiendo y omitiendo información que tal vez vimos en el libro de Samuel y los Reyes. Pero yo creo que el punto principal de lo que es las crónicas es la idea de hacer un análisis para poder comprender qué es lo necesario para tener nuestra mirada atenta a lo que va a ser el Mesías. Y por eso muchos de los elementos dentro del libro de las crónicas va a tener en mente este tema del Mesías, la línea de David, el templo, la reconstrucción del templo, y vamos a ver todo ese elemento el día de hoy. Pero antes de abarcar lo que es las crónicas, repasemos un poco lo que hemos aprendido hasta ahora. Para comenzar, tenemos el libro de Génesis, que tiene 4 eventos principales y 4 personajes principales. Me gustaría esperar de que ya tuvieran esto memorizados y voy a dar el beneficio de la duda al simplemente darle la respuesta. Entonces, los 4 eventos principales eran la creación perfecta y pura de Dios. Y dentro de la creación perfecta y pura de Dios, Dios entregó el libre albedrío para que Adán y Eva pudieran decidir si iban a seguir a Dios o no, para que su adoración, su amor, su esencia no fuera algo mecánico, algo automático, algo de esencia de un robot, sino fuera algo que uno decide y así poder nosotros decidir tomar a Dios. Ahora, dentro de todo esto no vamos a entrar en toda la lógica detrás de ello y toda la teología, pero es la realidad de que a través de todo lo que ocurrió, vemos la gran esencia del amor, la misericordia y la bondad de Dios siendo buenos con nosotros a pesar de nuestras carencias. ¿Ya? Entonces, el primer evento del libro de Génesis es la creación. El segundo evento principal que se ve en el libro de Génesis es la caída. Luego 2000 años pasan aproximadamente y entramos en lo que va a ser el diluvio, la destrucción de todo el mundo, ya un diluvio universal según las Escrituras, en el cual solamente 8 individuos, Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, van a estar rescatados con los animales puros, 7 de cada animal puro y 2 de cada animal impuro. Luego vamos a tener el cuarto evento global, ¿ya? Que abarca toda la humanidad, que es la Torre de Babel, donde Dios dispersa a la humanidad por su rebelión de no obedecer a Dios, de multiplicar y ser fructífero y de llenar toda la tierra, sino acá ya se estaban conglomerando, juntando hacia un fin en conjunto que era rebeldía contra Dios. Esto nos empuja a los 4 personajes que después del capítulo 12 de Génesis en adelante nos va a estar
brindando la mayor cantidad de atención, ¿ya? Y esto va a ser Abraham, un hombre que era amigo de Dios. Vamos a tener el hijo de la promesa que fue Isaac. Isaac va a tener gemelos, y de estos gemelos Jacob va a ser el hijo que va a ser escogido por Dios. Y después Jacob va a tener 12 hijos. De los 12 hijos tenemos la historia de José. Y aunque José, el personaje principal en el libro de Génesis, y a causa de su eficacia, de su pureza, de su determinación de hacer lo que es correcto, el pueblo entero de Dios fue rescatado, Judá va a ser el que va a llevar la línea del Mesías y no José. ¿Ya? Entonces ese libro de Génesis, libro de Éxodo, después avanzamos con lo que es la historia de Moisés. Ya los judíos están en Egipto por un lapso largo de tiempo, donde caen en la esclavitud porque hay un nuevo faraón. ¿Ya? Con José todos entran y tienen prosperidad. Luego llega Moisés, y Moisés va a ser el que va a rescatar al pueblo de Dios fuera de Egipto a la tierra que Dios había prometido a Abraham, la tierra prometida que se llama, que era la tierra donde estaban los cananeos, los jebuseos, todo lo demás eseos, ¿ya? El libro de Éxodo va a estar dividido en tres partes, ¿ya? Lo que es el preconflicto, la parte que va a estar conllevando el desarrollo del tema, que va a ser nacimiento de Moisés y cómo él milagrosamente es rescatado de las aguas, como él al matar a la edad de 40 años a un egipcio rescatando a un judío que estaba siendo maltratado, luego se arranca, está en el desierto por 40 años, y todo ese lapso del llamado, la interacción con Dios, es la primera parte del libro de Éxodo. Luego la segunda parte del libro de Éxodo va a concentrarse en sacando el pueblo de Dios fuera de Egipto, ese proceso, y vamos a ver las 10 plagas, y dentro de las 10 plagas vamos a ver lo que es la Pascua, la muerte del primogénito, como pasó por alto el ángel de Jehová, no matando al primogénito porque eran rescatados viendo la señal de la sangre en el madero de las puertas. Y como eso es una imagen, una similitud con Cristo, ¿ya? Entonces vemos la salida de Egipto, ahora en el desierto vamos a ver la entrega de los 10 mandamientos, vamos a ver la construcción del tabernáculo. Génesis, Éxodo. Luego vamos al libro de Levíticos, y ahí todo esto es repaso para ustedes. Acá vemos el libro de consagración y vemos el tema de los ritos, la ceremonia, los días festivos, el sacerdocio y las leyes. Y todo el tema principal es el tema de la pureza, cómo vivir puramente en la presencia de Dios Santo, siendo un pueblo, una nación inmoral, pecaminosa, humana, se podría decir. El libro de Números va a ser el libro histórico donde vemos la salida del pueblo por el desierto, ya, y va a pasar por el Sinaí, por el desierto de Parán, y va a terminar el libro en las planicies de Moab, justo afuera, entrando a la tierra prometida. Y como eso va a ser un lapso de 40 años a través del liderazgo de Moisés. Luego Moisés cae en pecado, fue rebelde, no obedeció 100% la voz de Dios, y vemos que Dios no le va a dejar el acceso dentro de la tierra prometida, y por eso entra el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa la ley por segunda vez, donde Moisés va a estar recordando el pasado que había ocurrido, va a estar dando los elementos necesarios para que ellos sean eficaces y exitosos en el pueblo, en la nación, o entrando en la tierra prometida en el presente, y también las cosas que van a pasar en el futuro. Y abarca esos 3 puntos principales, y luego en el libro de Deuteronomio él muere en un monte, y ahí pasa el liderazgo a Josué. Y ahí entra luego el libro de Josué. Y el libro de Josué es tomando el pueblo de Dios que estaba afuera de la tierra prometida, y todo el proceso de conquista, cómo van a estar entrando. Y el libro también tiene 3 divisiones, lo que pasa en la preparación de entrar a la conquista, y ahí vemos lo que va a pasar con la Pascua, van a estar celebrando aquella celebración, va a pasar por el río Jordán, entre muchas otras cosas más que no vamos a entrar en el detalle. Ahora, eso después nos lleva al segundo periodo del libro, que es el periodo de la conquista, empezando con Jericó, y todo ese lapso de tiempo. Y luego va a estar las divisiones del territorio, como este territorio va a separar esta tribu, y esta tribu, y esta tribu. Y estas 12 tribus, se pueden recordar, son los 12 hijos de Jacob, ¿ya? Dios le había dado la promesa a Jacob, tuvo 12 hijos, y el territorio fue dividido en 12 partes. Ahora, no vamos a entrar en el detalle como José tuvo una doble bendición, Leví fue quitado de la bendición del territorio, pero fue llamado al sacerdocio, y toda esa interacción lo vamos a dejar para el pasado, lo que ya hemos estudiado.
Eso nos lleva al libro de Ruth, vemos la fidelidad de Ruth, después vamos primero a Samuel, los tres personajes de Samuel, Saúl y el rey David, y cómo fueron, disculpe, me salté los jueces. Entonces, Josué, el periodo de los jueces, hay 6 personajes principales, pero vamos a ver de una gran entrega de Jehová a una decadencia moral y de carácter de cada uno de ellos, ¿ya? Hasta el último y el peor de todos, que fue Sansón, y después vamos a ver la decadencia del pueblo sin un verdadero líder, ¿ya? Moisés ya había muerto, Josué murió, ahí fue el periodo de los jueces, y ahí va a entrar el periodo de Samuel. En primera de Samuel vemos los 3 personajes de Samuel, Saúl y David, y luego de ahí vamos a ver cómo David está arrancando de Saúl, y luego esto nos lleva a segunda de Samuel, donde vemos a David en su reinado. Y esa es la diferencia entre primera y segunda Samuel. La división es antes y después del reinado de David. ¿Ya? Entonces, uno de los personajes principales, si no el más principal del libro de los 2 Samueles, o el libro original de Samuel, es David. Saúl perdió su oportunidad a causa de pecado, fue sacado al lado. Samuel fue el último de los jueces, haciendo la transición de los jueces al periodo de los reyes, y ahí entramos con los reyes, ¿ya? David, un personaje muy importante, el cual vamos a estar aprendiendo mucho ahora en Primera de Crónicas. Y eso nos lleva a Segunda Samuel, donde vamos a ver lo bueno, lo medio y lo malo de David en su reinado. Y la semana pasada abarcamos el tema de Primera de Reyes. Y vimos en Primera de Reyes ya lo que fue Salomón, ya, y su reinado, como empezó tan bien y terminó mal. Vamos a ver la división entre la nación del norte, Israel en sí, y después la tribu de Judá. Después vamos a ver personaje principal en Primera de Reyes, que va a ser Elías, un profeta, pero no hacia el sur, sino hacia el norte. ¿Ya? Entonces se ve un poquito más la inclinación hacia Israel, más que a Judá en este episodio. Y el libro va a terminar con la historia de Acab. Y como Dios tuvo mucha misericordia con Acab, tratando de retomar y demostrar que Dios era Dios, Jehová era Dios sobre él, pero él desechó la verdad de Jehová, se fue tras los dioses, y eso conllevó a su desdicha. Y la semana pasada, vimos Segunda Reyes, y ahí vimos un sinfín de personajes, la caída de Israel, la caída de Judá. Y ahí terminó el repaso, y ahora entramos al libro de las Crónicas. Ahora, cuando uno lee el libro de las Crónicas, muchas veces va a haber un paralelo entre las dos, porque van a ir mano a mano. Y muchas veces cuando uno empieza a leer el libro de las Crónicas, y me pasó la primera vez, uno empieza a leer las genealogías y se empieza a aburrir. Y tal vez empieza a saltarse los primeros 9 capítulos, que son genealogías, lo cual son genealogías bastante importantes, cuyo énfasis es entregar la línea del rey David y también entregar la línea correspondiente del sacerdocio. Esos van a ser los 2 elementos principales del tema de las genealogías. Pero uno puede hacer un paralelo con el libro de Génesis, uno puede hacer un paralelo con el libro de Mateo y otras diversas genealogías que se pueden encontrar por aquí y por allá, y uno puede empezar a armar un mapa de entendimiento de cuán largo es el Antiguo Testamento. Pero muchas veces, y me pasó a mí, uno salta la genealogía y luego empieza a leer a David y dice, pero si estas son las mismas historias que leímos atrás en Primera, Segunda Samuel, no vale la pena, saltemos eso. Y uno se roba de las cosas importantes que Dios tiene que otorgarnos en este libro. De nuevo, este es un libro de análisis, volviendo atrás, enseñando a los judíos. Este es el patrón de desdicha que tuvo nuestro país por haberse desviado de Jehová. Y acá vemos el patrón de David y cómo el Mesías va a cumplir de una manera superior lo que David falló, y va a estar entregando esa perspectiva. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar en el libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas va a remover y va a poner de lado lo que van a ser las debilidades de David y también sus pecados. Entonces acá en el libro de las Crónicas, y si abren ahí ahora y se preparan para el estudio del día de hoy, va a ver que la persecución de Saúl a David no está presente, número 1, y número 2, el pecado de David con Betsabé no está presente, y número 3, toda su desdicha con sus hijos, con Absalón y todo lo que ocurrió ahí, con Amnón y Tamar, y todo ese fiasco van a ser puesto de lado y van a concentrarse solamente en lo positivo. ¿Ya? Nos va a estar dando una perspectiva más amplia y más profunda de quién fue este gran rey David.
Entonces, ahí es donde vamos a entrar. Y aquí vamos a empezar con diferentes verdades. Hoy día vamos a tocar 6 verdades acerca de David. Ya no voy a hacer el estudio completo de las genealogías, no voy a ver cada detalle minúsculo, sino vamos a ver los elementos positivos de David para ver cómo estos pueden aplicar a nuestra vida. El primer principio que vamos a tocar acerca de David es el hecho de que Dios va a estar confirmando el liderazgo de David. Dios llamó a David. Y no tenemos duda acerca de eso, porque Dios mandó al profeta Samuel para ungirlo. Tenemos las escrituras, tenemos lo que pasó en Salmos, su alabanza, sus cánticos, y todas las referencias que vemos en los profetas acerca de David, de lo positivo que fue él y la promesa que Dios le había dado para mantener su línea del reinado. Entonces, cuando Dios llama a una obra, cuando una obra es de Dios, porque Dios es el punto central de ello y Dios está obrando en ello y Dios es el que diseñó todo y no nosotros, y tratando de añadir a Dios, Dios se va a asegurar de confirmar aquel líder en aquel ministerio. Puede ser desde el ámbito del pastorado, puede ser en el ámbito de elementos de ministerio dentro de la iglesia, puede abarcar muchas diferentes cosas, ya no solamente el tema de ser rey como era el caso de David. Ese siendo el caso, ese siendo la realidad, observando esos puntos que podemos aprender acerca de lo que pasó en el reinado de David. Número 1, Dios confirma su liderazgo. Vamos a ir a Primera de Crónicas y hoy día vamos a ocupar mucho nuestras Biblias para leer lo que la Biblia tiene que decir, porque vamos a estar internalizando esto nosotros. Entonces, Primera de Crónicas 11:2 dice así: también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, y acá está hablando todo el pueblo de Israel en Hebrón, ya los líderes, cuando Saúl murió y David está presente, se acercan a él y están diciendo: también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú, David, eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. Además, se añade a este punto, también Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre mi pueblo. Entonces, el primer grupo de personas que observa el liderazgo y confirma el liderazgo de David son aquellos que están más cercanos dentro de la vida de David. Y estos son los hombres de guerra, aquellos líderes que están dentro de la nación, los que son internos a la obra. Si tu círculo interno no te ve como líder dentro del ministerio que Dios te ha llamado, no esperes que el resto de afuera lo va a ver. Todo empieza de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Por eso muchas veces hay problemas dentro del pastorado cuando pastores tienen la imagen de ser líderes dentro de una congregación, pero no son los líderes dentro del hogar que necesitan sus hijos y su esposa. Cuando los hijos ven la hipocresía de una distorsión entre lo que es el pastor afuera con lo que es el pastor adentro, ellos se rebelan contra Dios, se rebelan contra la iglesia, se rebelan contra la Biblia y se alejan lo más posible a causa de la hipocresía. Y aquí confirman el hecho de que si es que tú no puedes gobernar tu propia casa, no deberías estar gobernando la casa de Dios. 1 Timoteo 3. Ahora, no todos los que estamos escuchando el mensaje ahora somos 100% pastores de una congregación. Pero cada hombre que está aquí presente, cada padre que está aquí presente es el pastor de su propia casa. Y siendo pastor de su propia casa va a dar cuenta a Dios, y para tener el apoyo colectivo de la obra que Dios quiere que tú hagas, tiene que empezar con el hecho de que tú tienes que ser consecuente o tienes que ser transparente y al mismo tiempo de la misma manera afuera de lo que eres adentro. Y cuando tú haces eso, cuando tú demuestras ser lo mismo afuera que lo que eres adentro, que los estándares para tus hijos son los mismos que tú aplicas para ti mismo, ahí es cuando vas a crear tu credibilidad. Y eso fue lo que pasó con David. David fue puesto aquí como rey. Y lo estábamos observando como rey, y la razón principal era porque él actuó como rey antes de ser rey, en el sentido de que él era el que iba adelante a la guerra y el que traía la guerra de vuelta. Entonces era una persona activo, con las manos ahí, no un emperador, no una persona distante, no una persona que era diferente, que venía a mandar, sino alguien que hacía adelante. Un líder es alguien que va adelante dirigiendo el camino para que gente siga, no alguien de atrás tratando de pegar con el látigo para obligar a personas a ir. Y ese era el caso de David. Gente siguió a David porque vio que era consecuente. Gente siguió a David porque vieron que Dios lo había confirmado. Y ahí vemos la bendición de Dios sobre el individuo.
Esto después nos lleva al capítulo 12, versículo 38. Entonces, antes, ya en capítulo 11 era un grupo de personas, pero en versículo 38 del capítulo 12 la palabra de Dios dice que todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Entonces acá vemos el segundo paso dentro de todo, que su círculo interno y después los suyos, toda la nación vinieron a seguir a David. Capítulo 14, versículo 1 y 2, habla acerca de que no solamente los de adentro ven a David como líder, sino los de afuera también van a empezar a ver a David como rey. ¿Ya? Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que edificaran su casa, una casa. Y entendiendo a David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Y después habla acerca de lo que David hizo con ello. Pero acá estamos viendo que no solamente la gente de adentro vio a David como rey, sino la gente de afuera también. Además, en versículo 8 dice, cuando los filisteos supieron que habían puesto a David por rey, se juntaron todos para atacar contra David, porque David vivió con los filisteos un tiempo y ellos sabían el potencial y el peligro que tenía David y lo que él podía lograr. Y ese siendo el caso, no solamente los de adentro, los de afuera, sino también los enemigos vieron a David como rey. Ahora, ¿qué es el principio que me gustaría destacar para nosotros como aplicación de esta enseñanza? Y acá es que David no se concentraba, no ponía su atención, no ponía su mirada en tratar de demostrar al mundo que era líder, sino simplemente buscó trabajar, buscó hacer lo que era correcto, buscó el éxito dentro de la gente que lo estaba siguiendo. Y como la Biblia dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así mismo Jehová, si tú dices, yo me siento llamado por Dios para empezar una iglesia, yo me siento llamado por Dios por dirigir una obra de Dios o dirigir un ministerio o hacer lo que sea, sé fiel en lo poco al principio. Porque si no eres fiel en lo pequeño, Dios no te va a poner en lo grande para que seas infiel ahí también. Y acá vemos un tema de carácter. Dios trabaja primero pequeño y luego empieza a crecer. Y ese es el principio acá. Concéntrate entonces en hacer lo que es correcto. Concéntrate en traer el éxito. Concéntrate en ser el que dirige adelante. Sabes que el líder es el que trabaja siempre más dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro del ministerio, de la iglesia, en el trabajo, sea donde sea. Siempre el líder, el verdadero líder va a ser el que está adelante y va a ser el que está trabajando más. Y su ejemplo va a motivar al resto a venir a apoyar en todo ello. Y ese fue el caso de David. El segundo principio que aprendemos en la vida de David, según este libro de las Crónicas, ¿ya?, habla acerca de buenas intenciones con malas acciones o acciones erróneas conlleva a gran desastre. Y muchas veces nosotros pensamos que porque yo tengo una buena intención, si yo tengo la buena intención, todo debería caer en su lugar. Y vemos claramente en capítulo 13 y 15 de este libro. David tenía la gran intención de poner a Dios primero. David tenía la gran intención de traer el arca de afuera a Jerusalén. ¿Para qué? Para consultar a Dios diariamente, para honrar a Dios, para darle el valor que Él correspondía, para amar a Dios, alabar su nombre, exaltarlo. Tenía el gran deseo, la intención, pero su método de traer y transportarlo no era correspondiente. En vez de llevarlo con los levitas, lo llevó en un carro y muchos nosotros ya conocemos la historia. El arca estaba en un lugar que tal vez se empezó a mover porque el camino era pedregoso y vino alguien y lo empujó de vuelta para que no se cayera. Y al tocar el arca murió porque era un elemento santo y el hombre no debía haberlo hecho. Y aunque tenía la mejor intención este hombre y murió, David tenía la mejor intención y falló. Aquí cayó un temor de David hacia Dios. Incluso acá en el texto nos enseña de que desde aquel día temió a Dios. En 13:12 dice, y David temió a Dios aquel día. Hasta entonces David amaba a Dios. Hasta entonces David honraba a Dios. Hasta ese momento David estaba agradecido a Dios. Pero tal vez David no había temido a Dios en el sentido de la grandeza de que era Dios. Ahora, el día de hoy, ¿cómo podemos ver esto reflejado? Hay muchos el día de hoy que teniendo una buena intención de ministerio, termina haciendo grandes daños porque no siguen el patrón de la Biblia. Sus métodos no son los correctos.
Tal vez puede ser tomando el caso del discipulado G12. ¿Ya? G12 es algo grande en Brasil y también en Colombia y está entrando en Chile. Estaba en una conferencia de misiones con un misionero a Brasil, le pregunté cómo es el tema de G12 allá en Brasil y empieza a frotarse la cabeza y dice, ay, este es un gran problema allá. Pero me dice la razón principal porque la gente cae en la trampa de movimientos que algunos podrían llamar sectarios, mal implementados, abuso de poder y de doctrina, es por una carencia de entender las Sagradas Escrituras. Es la carencia de haber profundizado en entender qué enseña la palabra de Dios. Puede ser G12, puede ser problemas doctrinales, problemas de práctica, intencionalidad de la alabanza. ¿Ya? El tema de la alabanza es un punto no neutral según la palabra de Dios. Es un punto importantísimo. ¿Ya? El día de hoy tiene tanta importancia que muchas veces conlleva a la mitad del servicio de los días domingos. Y hay muchos afuera que añaden gran música, grandes instrumentos, grandes músicos, una gran expresión. Pero al no tener una filosofía que corresponde o una intencionalidad correspondiente, se pueden desviar de la misma manera que David lo hizo acá en este texto. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué debería ser para el grupo de alabanza su objetivo número uno? Su objetivo número uno es entretener. Su objetivo número uno es sacar la mejor armonía, el mejor ritmo. ¿O debería ser el objetivo principal de la adoración y la alabanza de Dios tener una sola audiencia, la cual no es el grupo de personas que están presentes? La audiencia en el tiempo de la alabanza es Dios. La audiencia en el tiempo de la predicación es la congregación. En la alabanza nosotros nos estamos tornando hacia Dios para exaltar su santo nombre, y esa es nuestra intencionalidad. Y en el tiempo de la predicación es Dios vertiendo su conocimiento, su palabra y su enseñanza a través de su palabra inspirada, ¿ya?, hacia el hombre. Y esa es la dinámica y la filosofía y el propósito. Ahora, al entender qué es lo que debemos hacer, más allá que simples intenciones, no va a salvar de muchos errores. Incluso el texto acá en capítulo 15, versículos 12 y 13, David mismo dice esto, dice, y les dijo David, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Entonces estaba hablando de cuáles eran las instrucciones. Dice así, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez. No sé si es David culpando a los levitas por no haber sabido su escritura o se están lavando las manos. ¿Ya? El texto realmente no lo dice. La función de los levitas estaba ellos encargados de la alabanza del arca y no el rey. El rey simplemente quería transportarlo de un lugar a otro. Pero dice, porque no lo hiciste así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza, según su palabra. Ya podemos tener las mejores intenciones del mundo, las mejores ideas en el mundo, podemos ser lo más revolucionario del mundo, leer los últimos libros que están allá afuera acerca de cualquier tema, pero lo más importante es regresar al punto principal, que es la palabra de Dios. Esa es la segunda verdad. La tercera verdad que vemos acá es el deseo que tenía David de construir el templo. Y eso lo vemos en capítulo 17. En capítulo 17, versículo 1 en adelante dice, sí, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, y aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. El profeta habló diciendo, haz lo que quieras. ¿Sabes qué? Dios está contigo, Dios debe estar inspirándote, haz lo que tú quieras. Esa noche vino palabra de Dios al profeta y le dijo, no, no lo hará. David con las mejores intenciones, el profeta con las mejores intenciones. Pero acá estamos viendo de que Dios le dijo no a la construcción del templo. Y Dios le dice que no en versículo 3. ¿Por qué? Porque David era un hombre sanguinario, un hombre de guerra. Y el templo de Dios, la casa de Dios, iba a ser una casa de paz. No puedes tener guerra y paz. Aunque Dios trajo victoria sobre la guerra, Dios iba a ocupar la descendencia de David para construir aquel hogar.
Ahora, yendo al texto, vemos en versículo 7 un principio bastante importante. Esto es la manera que Dios contesta a David. Dice así: por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, ¿ya? Israel. Cuando Dios llamó a David a ser el líder sobre Israel, Israel no era pertenencia de David. No era algo que David ahora es nuevo dueño, sino que Israel seguía siendo el pueblo de Dios. Y de la misma manera vemos el paralelo con nosotros. La Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos no es tu congregación, no es mi iglesia, no es nuestro edificio, no es nada nuestro, es todo 100% de Dios. Nosotros somos la iglesia, pero nosotros no pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios. Y ese es el principio que queremos abarcar acá. De la misma manera, cada uno de ustedes que tiene un ministerio del día de hoy, tenemos el ministerio de la sala cuna, o los niños, o los jóvenes, o dunamis, o la alabanza, discipulado, evangelismo, consejería, sea el ministerio en que estemos participando, no es tu ministerio, no es mi ministerio. Es el ministerio, es la obra, pertenece todo a Dios. Y Dios nos ha elegido, nos ha invitado para poder sobreverlo, pero no nos ha dado la soberanía sobre ellos. Y es un buen recordatorio, porque si Dios quiere hacer algo con tu ministerio, si Dios quiere hacer algo con el ministerio que yo estoy haciendo, Dios tiene todo el derecho de hacerlo porque no es tuyo y no es mío. No es el reino de David, es todavía el pueblo de Dios. Y Dios eligió a David para poder dirigirlo, pero no para ser dueño sobre ello. Vemos en versículo 10. Y desde el tiempo que puse a los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Ya, en las cosas que Dios le estaba diciendo a David: David, tú no me vas a edificar casa, pero yo soy tan bueno que yo, además de aniquilar, borrar y desechar a todo obstáculo que está en tu vida, lo cual va a ser en nuestro ministerio igual, cuando nosotros estemos obrando, va a ser Dios el que va a empezar a remover los obstáculos y hacer el camino derecho para que nosotros podamos pasar. Pero dice: yo voy a construir casa para ti y tú no para mí. No pienses que tú puedes hacer algo para Dios, sino Dios es el que hace algo para ti y en ti y a través de ti. Pero Dios es el que hace todo. Y así Él tiene preeminencia. Versículos 12 y 14. Aquí vemos un paralelo ahora con el tema mesiánico. Y por eso este es el último libro. Porque aunque Salomón va a construir un templo físico, ese templo físico fue destruido. Y el autor de Crónicas lo supo. Y están construyendo un nuevo templo bajo Nehemías y Esdras, y ese era inferior, y no fue hasta que Herodes lo rediseñó y lo rearregló y invirtió mucho de sus finanzas ahí, pero aún así ese fue destruido. El hijo de David, del cual se está refiriendo acá, de una manera paralela, de una manera de simbolismo, de objetivo de poder comprender, es Cristo. Leemos, versículo 12 al 14 del capítulo 17. Él me edificará casa, no el templo, sino la iglesia, y yo confirmaré su trono eternamente. Hablando de Jesús que se sienta a la diestra del Padre. Yo le seré por padre, la relación padre-hijo, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Está hablando de Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa, en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Y estas cosas, aunque fueron entregadas como promesa a Salomón, lo cual a cierto nivel fueron cumplidas, ya en su totalidad fue entregado a Jesús. Y ahí vemos el paralelo. La respuesta de David acá es: ¿quién soy yo? Versículo 16, versículo 20, diciendo: yo soy un simple siervo, no merezco nada de esto. David se regocijaba en la bendición de Dios sabiendo que él no lo había adquirido. Y ese mismo tipo de humildad debería ser parte de nosotros, entender que yo no he logrado nada por mi propio mérito, sino la gracia de Dios lo ha hecho todo. Y ese siendo el caso, nuestra dependencia, nuestra glorificación no va hacia mi propio mérito, sino va hacia Dios que ha hecho, ha desarrollado, ha planteado, ha establecido y ha confirmado todo lo que ha hecho en nuestras vidas.
La cuarta verdad que me gustaría recalcar acerca de la vida de David en el libro de Primera de Crónicas es que Dios dio la victoria en su reino. Esto lo vemos en el capítulo 18. Lean conmigo versículos 6 y 13, ¿ya? La última parte del versículo 6 dice, y Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Versículo 13, al final del versículo dice, que Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Y vemos cómo fue victorioso sobre Siria y sobre Edom y eventualmente sobre Amón y Moab y los filisteos y en el Éufrates y todo el área donde David batallaba, donde él tenía guerra, donde él peleaba, donde él tenía que trabajar duro. Dios traía la victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. En nuestras propias vidas, en nuestros ministerios, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, va a ser Dios el que nos va a estar dando la victoria y no nosotros a nosotros mismos. Incluso esto me hace recordar ya el principio. Hay dos principios en el libro de Proverbios. Estoy leyendo Proverbios en mi tiempo aparte. Gran libro que nos enseña principios tan valiosos acerca de cómo ser exitoso. Pero en Proverbios 3, 9 y 10, vamos rápidamente a Proverbios. Ya lo estaba leyendo esta semana. Proverbios 3, 9, 10 habla acerca de cómo Dios nos bendice cuando nosotros honramos a Dios. Y eso era exactamente lo que hizo David, porque todas las guerras que él ganaba, lo que él hacía con aquella ganancia, lo tornaba, lo dirigía a la obra de Dios. Mientras más él honraba y bendecía a Dios, más victorias traía Dios sobre David para que David pudiera agarrar, invertir, guardar y consagrar todas esas ganancias, todo ese oro y plata y bronce para que su hijo pudiera construir esta casa maravillosa para el templo de Jehová, lo cual iba a ser un centro de adoración, un centro de enseñanza, un centro de purificación, que iba a ser una imagen de lo que hizo Cristo, ya que Él entregó su vida y su muerte, y al hacer eso pudo Él comprar y consagrar una iglesia, un templo, una casa. Nosotros siendo el templo de Jehová, el templo del Espíritu Santo, el individuo, y la iglesia, la conglomeración de hermanos, es el templo de Jehová. Ya todas esas cosas son imágenes de Cristo, ¿ya? Y David honraba a Dios con su ganancia. David enseñó a Salomón esos principios y Salomón fue el que escribió Proverbios. Proverbios 3, 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pone a Dios primero, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso viene en el tema de nuestras finanzas, eso viene con el tema de nuestro tiempo, de nuestros talentos. Esto tiene que ver mucho con las acciones que nosotros tomamos, de honrar a Dios o no, con nuestra santidad, con vivir una vida consagrada a Dios. Honrando a Dios, Dios va a sobreabundar. Pero es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Además, en el tema de estas victorias que Dios traía sobre su reinado y las victorias que Dios puede traer sobre tu vida personal, tu vida privada, tu vida pública, tu vida de trabajo. Y ahora, por favor, no piensen que estoy predicando prosperidad, porque yo soy lo más lejano de predicar lo que es prosperidad. Dios no quiere que tú seas millonario en esta vida, sino te va a dar lo necesario para poder terminar la causa. Y vamos a leer eso en 2 de Corintios al final de este estudio. Pero el otro texto en Proverbios que quería destacar está en Proverbios capítulo 18. Me equivoco. Proverbios 21. Proverbios 21, el último versículo. 21, 31. El caballo se alista para el día de la batalla. Viene la guerra, cada uno se prepara para la guerra. Cada uno entrega el mejor armamento que uno tiene, la mejor armadura, la mejor estrategia. Todos hacen lo mejor posible. Mas Jehová es el que da la victoria. Puedes hacer todo lo que quieres, pero a la larga Dios es el que va a dar la victoria o la derrota. Esfuérzate, entrégate 100% a hacer lo mejor posible, pero asegúrate de que estás en el bando de Dios. Porque si estás en el bando de Dios y Dios está contigo, la victoria pertenece a Él. La quinta verdad que vemos era la enseñanza que entregó David a su hijo Salomón.
En capítulo 22 lo hace de manera privada y en capítulo 28 lo hace de manera pública en frente de todo el pueblo. Y le va a dar algunas de las enseñanzas más importantes que Salomón necesitaba escuchar. Y estas son algunas de ellas. Capítulo 22, versículo 13. No, capítulo 22, versículo 11 dice: Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como Él ha dicho de ti. Acá vemos 3 principios. ¿Ya? Y esto es antes de la enseñanza que quería entregar acerca de David a Salomón. Número 1, ¿ya? Dios esté contigo. Para que Dios esté contigo, tú tienes que estar con Él. Para que Dios esté contigo, tienes que asegurarte de que estás viviendo de una manera donde Dios te va a aceptar, donde Dios te va a apoyar, donde Dios te va a bendecir. Únete a Él. La Biblia dice en Santiago: acércate a Jehová y Jehová se va a acercar a ti. Jesús en Juan 6 dice: los que vienen a mí, yo no los desecho afuera. Jesús múltiples veces dice: vengan a mí. Dice en una ocasión: vengan a mí los que están cansados y yo daré descanso. Entonces acá estamos hablando de la presencia y la unidad con Dios. Y es ahí, en ese punto donde estamos con Dios, donde todo el resto de estos 2 principios van a ponerse en práctica. Número 2 es: seas prosperado. La prosperidad acá es lo que Dios da en manera de recursos. Pero Dios no te da recursos para que tú abuses de ello, o te lo da para que tú seas negligente con ello, o que tú lo disfrutes de manera egoístamente para ti mismo, sino Dios te ha bendecido, en el caso de Salomón, para que tú vayas con una función, y esa función es edificar la casa a Jehová. Cada uno de nosotros estamos en ese mismo labor. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado, nos ha invitado, nos ha prosperado, nos ha bendecido, para que nosotros, en lo que Dios nos ha dado, podamos ayudar a construir esta casa espiritual, la cual es la iglesia. Cristo ya puso el fundamento, Cristo ya la compró, Cristo es la piedra angular, y Dios nos ha invitado a ser obreros dentro de su obra. Por eso Pablo enseña de que uno es el que siembra, otro el que riega, Dios es el que trae el crecimiento. Y después habla acerca de que seamos sabios como construimos sobre el fundamento que es Cristo, y aquella construcción va a pasar por fuego en nuestra muerte, y aquellas cosas que fueron de valor van a perdurar, y aquellas cosas que fueron de pérdida lo vamos a lamentar. Entonces, presencia, recurso, intención. En la labor, ya la labor no va a ser fácil. La labor nunca es fácil. Dios nunca nos dijo que nuestra vida va a ser fácil. Y por eso Dios nos enseña en capítulo 22, 13, ya David le dice a Salomón lo siguiente: entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Luego dice, y quiero que tengan este punto en pensamiento ahora: esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. ¿Ya? Eso suena familiar. No voy a decir quién lo dijo todavía, pero vamos a ver un paralelo acá. Luego, saltando al discurso público en capítulo 28, ya vemos en versículos 9 y 10, dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y acá es donde quiero ver el paralelo de antes. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Versículo 20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. De la misma manera que cuando Moisés se estaba yendo, Moisés iba a morir y empezó a entregar las instrucciones a Aarón, le dijo a Aarón: esfuérzate y sé valiente. Dios luego le dice a Aarón: esfuérzate y sé valiente, que no se aparte este libro de la ley, sino medita de día y de noche. ¿Ya? Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Va a haber un trabajo duro y va a haber un momento de temor. De la misma manera, David con Salomón: Salomón, esfuérzate y sé valiente. Concéntrate no en ser popular, no en disfrutar, no en abusar, no en desviarte, sino en hacer la voluntad de Dios, y Dios va a traer la victoria. Y esa es la enseñanza, el principio número 5. La clave del éxito: trabajo duro, sobrepasar nuestros temores y poner a Dios primero.
Verdad número 6, el último discurso. Y acá nos enseña David unas verdades importantísimas acerca de riquezas. Ahora, mucha gente no le gusta ir a la iglesia porque siente que la iglesia siempre habla acerca de dinero. El tema de riquezas, el tema de dinero. ¿Qué es dinero? ¿Es dinero un papel con numeritos y palabras y la cara de un presidente muerto o de alguna persona que ganó un premio Nobel? ¿Es riqueza y dinero lo que uno tiene una tarjeta plástica de magia que puede comprar lo que uno quiere? Lo que es dinero es el reflejo de tu esfuerzo y de tu tiempo. Lo que es dinero es el poder adquisitivo de lograr metas que tienes en tu vida. ¿Qué es dinero? Dinero es un instrumento que si mal usado o si mal priorizado puede conllevar a nuestra gran desdicha de nuestra perdición. 1 Timoteo 6 habla de una manera bien drástica acerca de el peligro del amor al dinero. La Biblia habla mucho acerca del dinero porque es la ventana a nuestro corazón. Donde está nuestro dinero, ahí está nuestro corazón. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios no necesita de nuestros recursos. Y David está contemplando aquella gran verdad. Entonces acá vamos a ver unos principios últimos, ya en los últimos versículos 11 al 15, ya 11, 12, 14 y 16, que debería abrir nuestros ojos de cómo nosotros percibimos el tema del dinero. En capítulo 29 de Primera de Crónicas, dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo o en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Primera cosa, que Dios es dueño. Dios es dueño de todo lo intangible. Recién hablamos de gloria, es intangible. Victorias es intangible. Honor es intangible. Reinos ya, gloria, poder. Dios es dueño de todas las cosas que nosotros no podemos adquirir físicamente. Luego David empieza a hablar acerca de las cosas tangibles. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Ya? Ahora pues, Dios nuestro alabamos, loamos tu glorioso nombre. Ahí ya empieza a hablar de que las riquezas, las posesiones son de Dios. Luego avanza con versículo 14 con una pregunta. Señor, ¿cómo podemos darte algo si todo ya es tuyo? ¿Para qué? Dice, ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Está diciendo todo lo que tenemos, ¿ya? Todo lo tangible en este mundo, todo lo intangible en este mundo, todo lo que nosotros poseemos es de Dios. ¿Cómo podemos darle algo de vuelta a Él? Versículo 16 termina con la última frase: de tu mano es y todo es tuyo. Entonces, si yo hago la pregunta, ¿cuánto de lo que tú tienes pertenece a Dios? Hay algunos que piensan que solamente el 10% pertenece a Dios. Hay otros que dicen, vivo bajo la gracia, entonces nada pertenece a Dios, todo es mío. Pero la realidad es, según este principio, David siendo bien claro, todo es de Dios. Dios nos ha puesto por encima de las posesiones de Dios para que administremos bien las cosas que son de Él. El auto que tienes, la casa que tienes, los hijos, la esposa o el esposo, este edificio, tu Biblia que tienes en tus manos, tu salud, tu dinero, tu banco, tu familia, tus habilidades, tu talento, si eres bueno o malo para el fútbol, si eres bueno o malo para la construcción, si eres bueno o malo con el dinero, todo lo que tú tienes es de Dios. Y no es hasta que entendamos eso que nuestra mente y nuestros ojos se van a abrir y vamos a dejar de ser tan avaros. La avaricia es algo bastante fácil de caer. El joven rico, toma en su caso. Dios dijo, bueno, si quieres tener grandes recursos, grandes riquezas, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ya es de Dios. Pero él seguía siendo Dios de su vida y el dinero todavía sigue siendo su propio Señor. Entonces,
¿Qué es lo que podemos aprender de este concepto? ¿Qué es lo que Dios busca? Y acá me gustaría terminar de una manera diferente. Ya hoy día ha sido más una enseñanza espiritual que tal vez un resumen de un libro, porque me he tomado la libertad de avanzar en el tema. Pero en Segunda de Crónicas vamos a leer 3 versículos. No enseñamos esto porque la iglesia esté en necesidad. No enseñamos esto porque yo recibo ningún peso de lo que se entrega en la iglesia, sino todas mis finanzas vienen de apoyo como misionero de Estados Unidos. Esto nos enseña por necesidad. No tomamos ni un plato de ofrenda en frente de ustedes. Y no lo hacemos para que la gente no piense que existimos para el dinero. Pero acá vemos algunos principios que mientras más viejo me pongo, mientras más experiencia tengo, mientras más he crecido en mi fe en lo que doy a Dios, más me he dado cuenta que uno no puede sobredar a Dios. Sea en la deuda más grande, muchas veces en la deuda más grande Dios dice, ten fe en mí. Si tienes fe en mí, yo te voy a sacar de una manera que tú no tienes ni idea. Pero muchas veces nuestra fe es tan pequeña que nos cerramos a nosotros mismos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 10. Y con esto, al 6 al 8, y esto terminamos. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y acá está hablando con respecto a ser generosos en dando para que la iglesia de Jerusalén pudiera existir. Y está hablando de ofrendas. El que siembra, el que pone poco en la inversión eterna, va a segar de manera pobre. Si pongo 5 semillas, vamos a tener muy poco retorno que si ponemos 5,000 semillas. Y eso dice. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces hay una proporcionalidad entre lo que nosotros bendecimos a Dios con lo que Dios nos bendice a nosotros. Si yo soy generoso con Dios, cuando me duele, Dios va a ser generoso con nosotros. Y su nivel de dolor es mucho más grande. No creo que jamás va a llegar a eso porque nunca le va a costar. El segundo versículo acá, en versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y acá está diciendo, lo que está en tu corazón, ¿ya? No te sientas golpeado con un palo, no te sientas obligado, pero según el nivel de agradecimiento que tienes con Dios. Si Dios ha sido muy bueno contigo, lo mínimo que puedes hacer es dar de vuelta. Y ahí está diciendo, sea algo que te nazca del corazón. Disfrútalo. ¿Sabes? Si lo disfrutas ahora, vas a disfrutar el retorno después. Finalmente, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, lo que tú necesitas, nada más ni nada menos, puedas abundar para toda obra buena. David terminó construyendo o diseñando y consagrando todas sus ganancias para que la obra de Dios estuviera. David fue sabio porque el resto de toda la Biblia establece a David como uno de los top 3 del Antiguo Testamento. Y parte de ello era porque su corazón era un corazón según el amor a Dios, buscando a Dios, queriendo a Dios. Que el Señor les bendiga en esta clase. Próxima semana veremos Segunda de Crónicas. Que el Señor les bendiga. Pongamos estos principios en práctica del rey David, en lo positivo, para que nosotros también podamos construir un legado que deje una gran impresión para la próxima generación. Que el Señor les bendiga. Adiós.